Hablemos ahora de las coordenadas esféricas. Em, Recordemos que en las coordenadas cilíndricas utilizábamos una distancia ρ, un ángulo φ, y la z se mantenía, ¿no?, la coordenada de las cartesianas. En el caso de las coordenadas esféricas, mantenemos la variable φ como el ángulo de la proyección de esa distancia, ¿no?, en el plano XY, el ángulo medido con respecto al eje X. Utilizamos ya no r sino como vector, sino hablamos de un r, que es la distancia desde el origen al punto P. Y utilizamos además un ángulo θ, que es un ángulo entre el eje Z y ese vector de posición. Quizás aquí vale resaltar que en este caso la coordenada r es la magnitud del vector de posición. Entonces aquí la variable sería en el orden r, después θ y por último φ. Y φ es la misma coordenada de las cilíndricas. Si vemos el plano aquí formado por el eje Z, por ρ y por la coordenada Z del punto, tienen que observar que ese es un rectángulo y que si esta distancia es r y este ángulo es θ, aquí hay 90 grados, que quizás en el dibujo no lo parezca. Entonces en el triángulo rectángulo tendría algo así. Esta distancia es r, esto es θ, lo que hay abajo es ρ y lo que está aquí es z. Por lo tanto, a partir de ahí puedo usar rápidamente que z es r coseno de θ y que ρ es r seno de θ. De forma que si ya tengo la relación, porque recordemos que x en coordenadas cilíndricas es ρ coseno de φ, pero entonces si cambio ρ, tendría rápidamente que x en coordenadas esféricas es r seno de θ coseno de φ. Igual lo hago para la y sería ρ seno de φ, cambio ρ, que entonces quedaría r seno de θ seno de φ, y la z, que pues solo uso la definición esta, que es simplemente r coseno. Y del mismo dibujo de las cilíndricas puedo deducir rápidamente la relación, porque vean que puedo expresar x, y, z en términos de r, θ y φ. Z solamente, z no depende de φ, pero igual puedo decir entonces que r es simplemente, como es la magnitud del vector de posición, x y cuadrado más z cuadrado. Puedo utilizar que coseno de θ es z sobre r, que sería z sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O puedo decir también que θ, si no lo quiero despejar así, lo puedo decir θ es seno de θ es ρ entre r. ρ, recordemos que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y que quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la relación de φ, que tangente de φ,
es y sobre x. Entonces vean que puedo tener las ecuaciones que relacionan de cartesianas, de esféricas a cartesianas y viceversa. A fin de cuentas tengo ese resumen acá. Ya tengo los factores de escala, ya vamos a verificar. Tengo marcados los vectores unitarios, ya vamos a verificar las expresiones y es ortogonal sí, y nuevamente pues no consideramos en este curso otro caso que no sea ortogonal. Si yo defino R como x en x más y en y más z en z y cambio lo que vale cada coordenada en esféricas, no los unitarios, sino que solo x, x es r seno de teta coseno de phi en x, y es r seno de teta seno de phi en y z es r coseno. El primer vector que hemos llamado E1, como la primera variable es r, entonces el r vector, pues ya lo tengo, es este. Recordemos que el r es el vector de posición. Pero si lo quiero plantear derivando cada componente con respecto de r, pues al final de cuentas no va a hacer falta. Ojo, hay que tener cuidado con lo siguiente. Cuando definimos el h1, el h1 es la magnitud de la derivada del vector de posición con respecto de r. Entonces, si yo calculo esa derivada y digo L1 es este r y digo es la derivada de r con respecto a r, lo que tendríamos es seno de teta coseno de phi en x más seno de teta seno de phi en y más coseno de teta en z. De forma que el h1 es la magnitud de esto y ustedes pueden verificar que la magnitud de ese vector es 1. Por lo tanto, este ya es el vector unitario, es decir, r unitario es simplemente seno de teta coseno de phi de igual forma, no se agarran este vector a partir de aquí y ustedes dicen, calculan el r entre su magnitud, les queda el mismo. Pero se pierde la información de cuánto es h1. Porque el h1 no es la magnitud unitaria, porque la magnitud unitaria es 1. El h1 es la magnitud de esto. Entonces quizá aquí queda la ambigüedad de que, bueno, este es r, y le llamo r también a este, y las expresiones pues no son iguales. Entonces quizás si no quieren evitarse ese problemita, llámenle por el momento E1. Y al unitario lo pueden trabajar así. Si quiero calcular el E2, pues que se le vamos a llamar teta unitario, porque es la segunda, entonces derivo primero con respecto de teta. Eso es r coseno de teta coseno de phi en x. Luego aquí derivo otra vez con respecto de teta. Es r coseno de teta seno de phi en y. Derivo aquí con respecto de teta y quedó negativo. Menos r seno de teta. Si calculamos la magnitud,
pueden verificar que es R. Entonces, perdón, este no era unitario, es el normal. Quiere decir que el unitario divido entre la magnitud y no aparecería el R. El phi, como es el mismo de las cilíndricas que hicimos la deducción, recordemos que se puede plantear a partir de la derivada si lo desean, pero van a llegar a esto. Con un poco más de trabajo, llegarían a esto de acá. Solo que en ese caso, recuerden que el H el H correspondiente a la coordenada phi, el H2 en las coordenadas cilíndricas, aquí sería el H3, era ρ. Pero ρ en esférica, recordemos que es R por seno, según lo que teníamos al inicio, ¿no? Que ρ es R seno. Entonces aprovecho ese resultado, pero el H, que era el H2 en las cilíndricas, aquí sería H3 y es R seno. Teniendo todo eso, puedo sacar el diferencial de línea, que recuerden que es H1, que es 1 de dr en R, H2, que es R de d teta, teta, y el H3, que es R seno de teta, de d phi en phi. El diferencial de área, que sería multiplicar, ¿no?, cada dos componentes. Entonces, si multiplico la segunda y tercera, me quedaría un R cuadrado seno de teta, de d teta, de d phi en R. Faltaría agregar el más menos, como siempre. Luego la componente teta, pues sería multiplicar la primera y la tercera. Entonces R de dr, o más bien R seno de teta de dr de d phi en teta. Y la componente phi es multiplicar la primera y la segunda. R de dr de d teta en phi. El diferencial de volumen es multiplicar las tres componentes del elemento de línea, del diferencial de línea. Y quedaría entonces R cuadrado seno de teta de dr de d teta de d phi. El operador nabla pues es simplemente R unitario sobre H1, que es 1, derivada parcial con respecto de R, teta unitario sobre H2, que es R, derivada con respecto de teta, phi unitario sobre H3, que es R seno de teta, derivada con respecto de phi. Les dejo a ustedes las expresiones para el rotacional, la divergencia y Laplaciano. Verificar que luego de hacer las simplificaciones llegan a las mismas respuestas del libro de Bagnes. Quizás aquí ahora habrá que recordar cómo son las superficies, ¿no? R constante. Así como hicimos en el caso de las cilíndricas, que se podría plantear un sistema y decir, bueno, R un sistema de ecuaciones, no tengo R en términos de x, y, z,
tengo teta en términos de x, y, z, y tengo phi, bueno, en términos de x y y. Tendría un sistema de 3×3 y podría despejar a través del cálculo de una matriz inversa x, y, z. Pero podemos emplear la misma idea que usamos en cilíndricas y que se puede utilizar en cualquier sistema de coordenadas. Si yo digo x igual a r seno de teta por coseno de phi, y si x es constante, entonces yo puedo tomar que el x vector, un vector perpendicular, me refiero a esto, a un vector perpendicular a x constante, es el gradiente de esto, pero es el gradiente en coordenadas esféricas, que sería entonces r, derivo esto con respecto de r, que es la derivada de r es simplemente seno de teta coseno de phi más teta unitario sobre r, derivo esto con respecto de teta, entonces quedaría un negativo r coseno de teta coseno de phi más phi dividido entre r seno y derivo esto con respecto de phi, vuelve a quedar negativo, que sería r seno por seno de phi. Entonces aquí, perdón, es seno de phi. Ah, no, no, aquí está bien. Déjenme verificar algo. No, aquí es más, porque estoy derivando con respecto de teta, entonces queda derivada de seno es coseno. Aquí sí derivo coseno de phi, por lo que hago las simplificaciones y veo que ese x vector, un vector perpendicular al plano x constante, es igual a seno de teta coseno de phi en r. Aquí se ve el r, entonces queda coseno de teta coseno de phi en teta. Aquí se va el r seno y solamente queda menos seno de phi en phi. Si calculo la magnitud, pues observo, o pueden deducir ustedes que la magnitud es 1, entonces ya este sería directamente el vector unitario. Y así expreso x en función de las coordenadas esféricas. Lo mismo puedo hacer para el y, y el caso del z, pues es la misma idea. Eso para que ustedes lo verifiquen. Me interesa ahora hablar de cómo son las superficies constantes. En primer lugar, R se define como la distancia del origen al punto. Y si considero todos los puntos que están a la misma distancia para decir que el R es constante, entonces lo que debe ocurrir ahí es que la superficie es la de una esfera. De forma que si quiero dibujar en algún punto, por ejemplo aquí, el vector R unitario tiene que ser perpendicular a la superficie R constante. El caso de phi constante
pues es la misma situación que ocurrió, perdón, en coordenadas cilíndricas, porque recordemos que el phi es el mismo de las cilíndricas. Quizá lo nuevo ahorita sería θ igual a una constante. Ahora, ¿qué es θ? Θ es el ángulo del vector de posición con respecto al eje z. Entonces, si ese ángulo es el mismo, tendría entonces un montón de puntos que están al mismo ángulo con z. Entonces, en este caso tendríamos que la superficie θ igual a constante es un cono. De forma que si yo dibujo el vector θ unitario, pues sería perpendicular a la superficie θ igual a una constante. Vale la pena aquí aclarar cuáles son los rangos, ¿no?, de las variables. En este caso, r, así como phi, es una distancia, entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Y phi, como es la misma en la cilíndrica, vimos que es de 0 a 2pi. Pero quizás la que hay que tomar en cuenta es θ. Para describir cualquier punto en el espacio, es más que suficiente que θ esté entre 0 y pi. No hace falta, y lo van a ver en un momento en una animación, no hace falta que θ llegue hasta 2pi. Con que llegue hasta pi es más que suficiente para describir cualquier punto en el espacio. Entonces, les queda a ustedes determinar o corroborar las expresiones, ¿no?, de laplaciano, divergencia y rotacional, corroborar las expresiones del libro de Bagnes para los vectores unitarios y y z en términos de las coordenadas esféricas. Además, pueden irse al libro de Spiegel o el libro de Su, donde pues para utilizar o hacer ejercicios para otro sistema de coordenadas, lo que ustedes simplemente necesitan es esto. En las toroidales, cómo son las expresiones de x, y, z, cuáles son las nuevas variables que se utilizan y cómo se relacionan. Lo mismo en las paraboidales y en todos los demás sistemas que puedan encontrar. Evidentemente, en ese libro está especificado las relaciones x, y, z, también da la expresión de los vectores unitarios, también habla de da los h, se da todo. En el libro de Su y Spiegel realmente está todo para que ustedes puedan corroborar. Y además, en esas coordenadas no tan usuales, toroidales, paraboidales, también se dice o se especifica las variables de dónde están definidas, o sea, qué valores pueden tomar. Ya aclaramos qué valores toman las coordenadas cartesianas, qué valores toman las cilíndricas, qué valores toman las esféricas. Entonces, igual acá, o en ese caso, en los libros que les menciono, pues pueden tener diferentes opciones y ustedes pueden hacer cálculos para verificar lo que ahí dice. Veamos la siguiente animación. Esa está de nuevo en la aula virtual, la pueden encontrar en los recursos. Tenemos un punto y lo que hacemos es variar ese punto, no variar r, variar θ y phi para ver cómo es el comportamiento. Digamos que marco las coordenadas. Este es r, que es la distancia desde el origen al punto. θ es el ángulo entre el SR y el eje Z, y phi, pues para medir la pared de esta línea solo de ayuda, pero es simplemente el ángulo medido desde el eje X, ¿no? Entonces veamos que si yo phi
phi lo muevo entre 0 y 2pi, describo toda la circunferencia. Y no hace falta que teta llegue hasta pi. O sea que si teta llega hasta pi y phi va de 0 a 2pi, entonces describo todo punto del espacio sin necesidad de que teta vaya a 2pi, porque si teta va hasta 2pi es como que cuente dos veces. Por esa razón, teta llega hasta pi. Si marcamos y seguimos moviendo, por ejemplo, aquí si hago que el R crezca o que si cambio el valor de teta, aquí estaría en el plano XY. Vean que ahí estoy en teta igual a 90 o pi medios. Luego llegaría hasta pi. Pero ahí puedo ir variando y ver cómo va el comportamiento y voy cambiando phi y todo lo demás. Si quiero graficar aquí las superficies R constante, bueno, R constante dijimos que es una esfera y puedo cambiar el R. A medida vaya cambiando R, entonces veo que son esferas pero radios más grandes. De forma que también puedo graficar en ese punto. Lo voy a regresar en el punto Q. Voy a graficar el vector R unitario y vean que pues tiene la misma dirección de R y que es perpendicular a la esfera, ¿no? Y lo puedo colocar en diferentes puntos. Y lo que veo es que ese R unitario es un vector variable. No es constante porque la dirección depende de dónde lo ubique. Ya sea que cambia teta o que cambie las tres, la dirección de R unitario cambia. Es un vector variable. Si ahora quito esta y represento la superficie teta constante, dijimos que es un cono. Modifico teta para reducir la apertura de cono. Y si grafico el vector teta unitario, vamos a ver que es un vector perpendicular al cono y que si yo voy cambiando el punto, la dirección de ese vector va a cambiar. Finalmente, la superficie phi constante, que es un plano, está a forma circular por el programa, pero en realidad lo del círculo es el borde. No tiene nada que ver, es simplemente un plano. Si lo vemos así, creo que no quedaría duda de que es igual a que lo hemos dibujado. Y si dibujo el phi unitario, igual es perpendicular. Pero nuevamente, al cambiar el ángulo, se ve que la dirección de ese phi unitario cambia. Entonces es importante resaltar eso, que esos vectores R unitario, teta unitario y phi unitario no son constantes.